Ayer, justo antes de quedarme dormida, me pasó algo que ya me conozco. Sentí ese tirón repentino en la pantorrilla, ese calambre seco y feroz, como si un nervio se estirara de más sin permiso. Tuve que sentarme en la cama, masajearme con las palmas temblorosas y esperar que el músculo me soltara. No es la primera vez. Y si tienes más de 60, tú también sabes de lo que hablo. Ese dolor que llega como una corriente cuando todo está en silencio. Ese espasmo que corta el sueño, que te dobla la pierna, que no avisa. A veces dura segundos, a veces más, pero siempre deja una inquietud en el cuerpo. Yo no siempre supe cómo evitarlo. Pensaba que era la edad, que era normal, pero con el tiempo, con muchas noches arrugadas por el dolor, empecé a entender que el cuerpo no grita por capricho, grita por algo que le falta. Los calambres nocturnos no son solo un problema de músculos, son mensajes silenciosos del cuerpo diciendo: me estás olvidando, me falta alimento, me falta descanso, me falta calma. Lo aprendí a la fuerza, como se aprenden muchas cosas después de los 70. No hay médico que te lo diga con tanta claridad como una pierna que se dobla sola a las 3 de la madrugada. Por eso hoy quiero hablarte de 3 cosas muy simples. No pastillas, no masajes caros, no secretos milagrosos, solo 3 alimentos. 3 que cambiaron mis noches y que cada día le dan a mis músculos una razón para no gritar. Son superalimentos, no porque vengan en envases coloridos, sino porque tienen el poder de calmar, nutrir y dar descanso desde dentro. Pero antes de hablarte de ellos, quiero que entiendas algo. Nuestro cuerpo mayor ya no absorbe los minerales como antes. Yo comía de todo cuando tenía 40. A los 50 seguía igual, pero después de los 60 y más aún después de los 70, noté que necesitaba más de lo que antes era suficiente. Mis huesos crujían, mis piernas se volvían más rígidas y de pronto los calambres empezaron a aparecer con más frecuencia. Un día entendí que el problema no era el cuerpo, era la falta de atención. El calcio, el magnesio, el potasio, nombres que suenan lejanos, pero que viven en cada célula del músculo. Cuando uno de ellos falta, el cuerpo no se queja con palabras, se queja con espasmos, se queja con calambres. Recuerdo una vez, tenía unos 84 y los calambres eran ya cosa casi diaria. Una noche, el dolor fue tan fuerte que me quedé despierta hasta que salió el sol. Esa mañana no desayuné. Me senté en el patio con mi taza de agua caliente y me prometí que iba a escuchar más a mi cuerpo. Desde entonces, empecé a observar todo lo que comía, cada cosa. Empecé a notar patrones. Cuando comía cierto alimento, dormía mejor. Cuando lo olvidaba, el calambre volvía. Así fui descubriendo poco a poco qué alimentos eran mis aliados. No fue una receta mágica, fue una observación amorosa. Hoy quiero regalarte eso, lo que aprendí, lo que practico, lo que me funciona. Porque si a mis 97 puedo estirar las piernas en la noche sin temor, tú también puedes hacerlo. Y no necesitas cambiar toda tu vida, solo aprender a cuidar el músculo desde adentro. Porque el músculo no solo necesita moverse, también necesita alimentarse con amor. Y cuando lo haces bien, se queda quieto, te deja dormir, te deja soñar. El primer alimento del que quiero hablarte es sencillo, humilde y poderoso. Lo encuentras en casi cualquier lugar y sin embargo, casi nadie lo valora como merece. Pero no quiero contártelo aún. Quiero que primero pienses en esto. ¿Y si solo 3 cambios en tu cocina pudieran regalarte noches más tranquilas? ¿Y si tu pierna no tuviera que gritar más en la oscuridad para ser escuchada? Si has sentido ese tirón en la madrugada, si alguna vez tuviste que levantarte con dolor en la pantorrilla, si alguna vez te preguntaste por qué sucede y cómo detenerlo, entonces quédate conmigo. No hay edad para el alivio y no hay nada más digno que un cuerpo mayor que puede descansar en paz. El primer superalimento del que quiero hablarte
es el que más subestimé durante años. El plátano. Sí, ese fruto amarillo que muchos creen que solo sirve para saciar el hambre o acompañar el té. Pero el plátano es mucho más que eso. Es una medicina dulce disfrazada de merienda sencilla. Durante años lo dejé de lado porque alguien me dijo que tenía mucho azúcar, pero nadie me explicó que lo que realmente contiene es potasio. Y el potasio, ese sí que es oro puro para las piernas que tiemblan, para los músculos que se contraen sin aviso. Yo no entendía nada de eso cuando tenía 60, ni cuando tenía 70, pero a los 80, cuando mis piernas empezaron a protestar con calambres en la noche, una mujer sabia, más sabia que yo en ese momento, me dijo: come medio plátano al día y tus piernas te lo agradecerán. No le creí, pensé que exageraba, pero después de una semana, comiendo medio plátano cada tarde, empecé a dormir más tranquila. Al principio creí que era casualidad, pero los días que lo olvidaba, los calambres volvían, como si mis músculos me recordaran: no te olvides del alimento que nos calma. El potasio que contiene el plátano no solo relaja los músculos, también ayuda a equilibrar los líquidos del cuerpo, a mantener el ritmo del corazón y a evitar esos espasmos que te sacan del sueño con un tirón doloroso. Y no necesitas comer 5 al día, solo medio plátano a eso de las 5 de la tarde con un vaso de agua tibia. No frío, nada frío después de los 60. Y aquí te digo algo más que aprendí. El plátano no se debe comer cuando está muy verde ni muy oscuro. Debe estar en su punto, ni duro ni pasado. Cuando lo sientes suave al tacto, sin manchas negras, está en su mejor momento. Es un alimento que calma, que nutre sin ruido, que hace su trabajo sin pedir atención, como muchas mujeres que conocí en mi vida, suaves, silenciosas, pero indispensables. Ahora, si tú tienes diabetes o necesitas cuidar tu azúcar, no lo combines con pan ni lo comas en ayunas, pero no le temas. El miedo a los alimentos naturales solo nace de la ignorancia. Y yo he aprendido que los alimentos que vienen de la tierra, cuando se comen con medida, casi siempre ayudan más de lo que estorban. Hay personas que me dicen: pero señora, ¿solo un plátano? ¿Eso basta? Y yo les digo: ¿qué es lo que buscas? ¿Milagros instantáneos o descanso duradero? Porque si buscas un cambio que dure, empieza con lo pequeño, con medio plátano todos los días a la misma hora. Verás cómo tus piernas empiezan a guardar silencio. Y si tienes nietos, enséñales a comerlo también, porque aunque no tengan calambres, están aprendiendo a envejecer con tu ejemplo. Y no hay mejor herencia que esa. Pero el plátano no es el único. Hay otro alimento, más antiguo, más sabio, que muchos olvidan. Uno que mis padres me daban de niña y que redescubrí cuando mi cuerpo me pidió ayuda otra vez. Ese alimento es el agua de coco. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Eso es un superalimento? Lo es. Y te explico por qué. El agua de coco tiene algo que casi ningún otro líquido tiene: electrolitos naturales en equilibrio perfecto. Y cuando tienes más de 60, tu cuerpo empieza a perder esos minerales con más facilidad. A veces por sudar, a veces por tomar medicamentos, a veces simplemente porque sí. Y cuando esos minerales se van, los calambres vienen. Yo pasé un verano entero sintiéndome débil, con las piernas temblorosas y el sueño interrumpido por calambres. Pensé que era el calor, pensé que era el estrés, pero era deshidratación silenciosa. Y cuando un día me ofrecieron agua de coco fresca, la bebí sin pensar. Esa noche dormí mejor, y la siguiente también. Después de una semana, tomándola cada 2 días, noté que mis piernas se sentían más firmes, no tensas, no doloridas, solo estables. El agua de coco es ligera, pero poderosa. Tiene potasio, magnesio, un poquito de sodio natural. Todo eso que tus músculos piden en silencio cuando se contraen. Pero ojo, no te digo que la tomes en exceso. Una taza cada 2 o 3 días. No fría.
nunca con hielo, y si puedes, que sea fresca, sin conservantes ni dulzor artificial. Muchos ancianos cometen el error de dejar de hidratarse bien, por miedo a levantarse al baño, pero el truco no es beber menos, sino beber mejor y a la hora correcta. Una taza de agua de coco antes del mediodía es suficiente. No la tomes por la noche. La noche es para descansar, no para procesar líquidos. He probado infusiones, caldos, bebidas raras que me recomendaron, pero nada me da la ligereza que siento después de tomar agua de coco. Y te lo digo con todo el corazón, si tienes más de 60 y los calambres ya están llamando a tu puerta, dale una oportunidad. No esperes a que el dolor te obligue. Los alimentos naturales no son rápidos, pero sí seguros. Y si los tomas con respeto, con ritmo, te devuelven la paz. Las piernas ya no gritan. El cuerpo ya no se sacude de noche. Y tú puedes dormir, simplemente dormir, como hace años no lo hacías. ¿Quieres saber cuál es el tercer alimento que me salvó de esas noches torcidas por el dolor? Ese te lo contaré después, porque merece su espacio y porque quiero que lo escuches con atención, como si tu cuerpo estuviera al lado mío, con las piernas extendidas, esperando ese alivio que ya no viene de afuera, sino de adentro. Durante mucho tiempo ignoré la importancia del magnesio, no porque no me importara, sino porque nadie me lo explicó con palabras sencillas. Nadie me dijo que ese mineral discreto era el guardián de mis piernas por las noches. Y fue recién a mis 80 y tantos, en una de esas conversaciones que parecen no tener importancia, cuando escuché el nombre de un alimento que me hizo detenerme: las semillas de calabaza. Sí, esas pequeñas semillas verdes que muchos tiran al cocinar o que otros solo usan como adorno en un pan. Semillas que parecen insignificantes, pero que dentro de sí cargan la fuerza de algo profundo. Empecé a comerlas sin saber bien qué esperar. Solo me dijeron: son ricas en magnesio, ayudan a los calambres. Así que una tarde, después del almuerzo, tomé una cucharadita, nada más. Las masticaba lentamente, sintiendo su sabor terroso, casi a madera. No era un sabor alegre como el de una fruta, ni cálido como una sopa. Era un sabor honesto. Las comí cada día durante una semana, y fue en la segunda semana que mi cuerpo empezó a agradecer, no con fuegos artificiales, no con un aplauso, sino con algo más valioso: silencio. Silencio en las piernas, silencio en la noche. Los calambres no desaparecieron del todo de inmediato, pero dejaron de visitarme con tanta frecuencia. Y cuando volvían, eran más suaves, como si el músculo dudara antes de contraerse. Las semillas de calabaza me dieron esa tregua que había estado esperando. El magnesio que contienen no solo calma los músculos, también relaja los nervios, y a nuestra edad, los nervios también se cansan, también necesitan descanso. Yo no sabía que el cuerpo de una mujer de 97 años todavía podía aprender a estar en paz, pero puede, y lo hace cuando se le da lo que necesita, no a la fuerza, sino con respeto. Una cucharada al día, así de simple, no más, y no por la noche. El cuerpo necesita tiempo para digerir, para absorber, para transformar ese alimento en calma. Yo las como entre las 3 y las 4 de la tarde, junto a una taza de agua tibia con jengibre. Y aquí va algo curioso. Cuando las mastico con paciencia, casi como si rezara, siento que mi cuerpo me escucha mejor. Porque no se trata solo de qué comes, sino de cómo lo haces. Si tragas rápido, si comes de pie, si comes con apuro, hasta el mejor alimento pierde parte de su poder. Por eso estas semillas no las mezclo con otras cosas. Las tomo solas como si fueran medicina, y lo son. He compartido este consejo con amigas, con mujeres que tienen 70, 80, algunas que apenas están cruzando los 60. Y todas, después de un tiempo, me dijeron lo mismo. Ya no me despierto tan tensa, ya no me duele tanto. Y eso basta.
porque no buscamos perfección, buscamos alivio. Claro que hay quienes dudan, quienes creen que todo se soluciona con una pastilla. Yo no estoy en contra de los médicos ni de los remedios, pero he vivido suficiente para saber que el cuerpo no quiere que lo controles, quiere que lo comprendas. Y comprenderlo es también saber que los calambres no aparecen por capricho, son consecuencia, a veces de deshidratación, a veces de falta de minerales, a veces de estrés escondido. Sí, el estrés. A los 97 aún me estreso, no por cosas grandes, a veces por un ruido, por una palabra que me dolió, por una mirada que no entendí. Y ese estrés se guarda en el cuerpo, se acumula en las piernas, en la espalda, en el cuello. A veces no se nota durante el día, pero por la noche, cuando todo está en silencio, el cuerpo habla. Por eso el tercer alimento no solo ayuda a los músculos, también ayuda al corazón, porque el magnesio relaja los latidos, suaviza la tensión y prepara al cuerpo para descansar. Una noche, después de varios días comiendo estas semillas, me desperté a las 5:30 de la mañana. El sol apenas quería salir. Me senté en la cama y me di cuenta de que no me había despertado en toda la noche. No hubo calambre, no hubo tirón, solo sueño, profundo, silencioso. Lloré un poco, de alegría, porque después de tantos años, dormir sin dolor se sentía como volver a tener 40, no en el cuerpo, claro, pero sí en el alma. Por eso te digo esto con fuerza, no subestimes lo pequeño. A veces, una cucharada al día es todo lo que tu cuerpo ha estado esperando. Ahora bien, no te estoy diciendo que estos 3 alimentos sean todo lo que necesitas, pero sí son un buen inicio, un comienzo humilde y poderoso. Y si puedes combinar el plátano, el agua de coco y las semillas de calabaza con una cena ligera, un poco de movimiento por la tarde y una respiración más lenta antes de dormir, te prometo que vas a sentir la diferencia. Lo digo yo, que he vivido casi un siglo, que he escuchado a mi cuerpo en sus gritos, en susurros y en silencio, y si has llegado hasta aquí conmigo, si tus piernas también han hablado en la noche, entonces tal vez es hora de que tú también empieces a escucharlas, porque prevenir un calambre no es solo una cuestión de músculos, es una forma de amar tu cuerpo, incluso en sus últimos capítulos. Hay algo que me costó muchos años entender. El cuerpo, en la vejez, ya no pide lo mismo que cuando era joven. No solo cambia lo que necesita, cambia también cómo lo pide. Ya no grita con fiebre ni arrebatos como en la juventud. Ahora sus pedidos vienen en forma de pequeños avisos. Una tensión que se queda en la pierna, un hormigueo en el pie, una presión que aparece justo antes de dormir. A veces es solo una punzada, como si alguien tocara con un dedo la parte de atrás de mi muslo. Y yo sé que si no escucho ese aviso, esa noche vendrá el calambre. El cuerpo avisa siempre, pero hay que tener paciencia para escucharlo. Yo pasé años ignorando esas señales. Me levantaba de la cama como si nada, me tomaba un café negro, comía lo que hubiera y luego me preguntaba por qué me dolían las piernas al atardecer. Pensaba que era normal, pensaba que todos a mi edad vivían con dolor, pero no es cierto. Envejecer no significa vivir con dolor, significa aprender a cuidar con más detalle. Cuando empecé a notar los calambres, también noté otras cosas. Me dolía más el talón, la planta del pie se tensaba, la espalda baja estaba más rígida, y no era la vejez, era acumulación de tensión, de falta de movimiento, de mala hidratación, de comidas pesadas a deshoras. El cuerpo me hablaba, pero yo todavía no hablaba su idioma, hasta que un día decidí volver a caminar cada tarde, aunque fuera solo en mi patio, a paso lento, con mi bastón, mirando las hojas. No hacía falta más, 15 minutos, nada más, pero ese movimiento suave, ese pequeño acto de presencia, ayudó a que la sangre circulara mejor, y entonces los alimentos que comía
también hacían mejor su trabajo, porque los calambres no se vencen solo con comida, se vencen con ritmo. El cuerpo mayor necesita rituales, pequeños hábitos que lo envuelvan como una manta. Comer temprano, caminar un poco, estirarse antes de acostarse, respirar profundo 3 veces antes de cerrar los ojos. Eso le dice al cuerpo: estás a salvo, puedes dormir. Y cuando el cuerpo siente seguridad, no interrumpe. Durante años pensé que los calambres eran un castigo, que tal vez había hecho algo mal, pero ahora sé que no lo eran. Eran advertencias, y las advertencias no llegan para asustarte, llegan para despertarte. Me despertaron y ahora estoy despierta. También entendí que la mente tiene mucho que ver con los calambres. Hay noches en que, aunque haya comido bien, aunque haya caminado, si mi mente está inquieta, si estoy preocupada, si revivo alguna conversación dolorosa del pasado, entonces mi cuerpo lo refleja y allí viene el tirón. Por eso ahora, antes de dormir, me regalo algo más que alimento. Me regalo una pausa. A veces es un rezo, a veces solo respiro en silencio, pero siempre me digo lo mismo: mañana será un nuevo día y yo hice lo mejor que pude hoy. Esa frase, sencilla como una hoja seca que cae, me aligera. Y cuando me siento más ligera, el sueño llega más fácil. Ahora quiero hablarte de algo que muchos no consideran: la postura. Cómo te sientas, cómo te acuestas, cómo apoyas tus piernas. Todo eso también influye. Yo dormía con los pies estirados y sin almohada, pero después de tantos años, noté que eso tensaba los músculos de mis pantorrillas. Una noche, por casualidad, puse una almohada delgada debajo de mis rodillas. Esa noche dormí mejor, y la siguiente también. Desde entonces, cada noche acomodo la almohada justo debajo. No es una gran técnica, es una muestra de cuidado. Así como le hablamos con ternura a un niño, también debemos hablarle con ternura a nuestras piernas. Ellas han caminado toda una vida, nos han llevado por días buenos y malos, por mercados, por templos, por funerales, por cumpleaños, por cocinas. ¿Cómo no darles una almohada? Hay personas que prefieren aceites. Yo también los uso, pero no todos los días. Algunas noches froto un poco de aceite de mostaza tibio en los tobillos y las pantorrillas. Lo hago con calma, no como rutina, sino como si estuviera agradeciendo. Y al hacerlo, me doy cuenta de algo muy simple: el cuerpo necesita ser tocado con respeto. No solo con masajes bruscos, no solo cuando duele, también cuando está en silencio, porque incluso en los días en que no hay calambres, esas piernas están ahí, sosteniéndonos, aguantando. A veces me siento en la cama, con las piernas estiradas, y les hablo en voz baja: gracias por seguir caminando, gracias por no rendirse. Tal vez suena extraño, pero esas palabras también curan, porque el cuerpo escucha, siempre escucha, y más aún cuando se hace viejo. Ahora que conoces los 3 alimentos y has empezado a comprender que los calambres no solo se evitan desde la cocina, sino desde la relación con tu cuerpo entero, quiero compartirte algo más. Algo que parece pequeño, pero puede marcar una diferencia enorme: la hora en que comes. Cuando era más joven, comía a cualquier hora. A veces almorzaba a las 3, cenaba a las 10, y si me daba hambre de noche, iba a la cocina y me servía lo que hubiera. No pensaba mucho en eso. El cuerpo era rápido, el estómago fuerte, las piernas ágiles. Pero con los años, entendí que no solo importa lo que comes, también importa cuándo lo comes. Y si pudiera darte solo un consejo, uno solo, sería este: aprende a cenar temprano. No a las 9 ni a las 8, a las 6 si puedes, a las 6:30, como muy tarde. Sé que para muchos eso es difícil. Las familias llegan tarde, la televisión atrapa, el reloj se va sin darnos cuenta. Pero te lo digo con la experiencia de casi un siglo: comer tarde es una de las causas más silenciosas de los calambres en la noche.
Cuando comes después de que el sol se ha escondido, tu cuerpo ya no está listo para digerir. Está empezando a recogerse, a bajar la guardia, a entrar en descanso. Pero si le das comida pesada o alimentos con muchos minerales justo entonces, no puede absorberlos como debería. Y lo que no absorbe, lo retiene. Lo acumula en lugares donde no debería, en los tejidos, en los músculos, y entonces, en la madrugada llega el tirón, no porque comiste mal, sino porque comiste a destiempo. Yo aprendí eso cuando empecé a tomar mi cena a las 5:45 de la tarde. Al principio lo hacía con desconfianza, pensaba, ¿y si me da hambre más tarde? Pero descubrí que si mi cena era ligera, tibia y nutritiva, no solo no me daba hambre, sino que dormía más profundamente y mis piernas me lo agradecían. Un quichdi sencillo con un poco de ghee, unas verduras cocidas, una sopa ligera con un trozo de calabaza, nada frío, nada ácido, nada frito. Y nunca más cena con televisión. Comer con ruido, con prisa, con distracción, hace que tu cuerpo no entienda que lo estás alimentando. Yo ahora ceno con silencio, a veces con una música suave o con una vela encendida. La cena no es solo una comida, es una despedida suave del día. Y si la haces con calma, tu cuerpo lo siente. Tu sistema digestivo no se agita, tu circulación no se interrumpe y tus músculos no se quejan mientras duermes. Después de cenar, no me acuesto enseguida. Camino un poco, doy vueltas en mi patio, a veces doblo la ropa con lentitud, o simplemente me siento junto a la ventana a mirar la oscuridad llegar. Esa pausa entre la comida y la cama es oro puro, porque le das tiempo al cuerpo a bajar la energía, a distribuir los nutrientes, a prepararse, y cuando llega el momento de acostarme, lo hago con ligereza, no con la barriga pesada, ni con gases atrapados, ni con tensión en las piernas, solo con el silencio de una digestión que ya ha hecho su trabajo. Sé que para muchos esto suena extraño, que estamos acostumbrados a pensar que la edad trae consigo insomnio, dolor, calambres, interrupciones, pero yo te pregunto, ¿y si no fuera así? ¿Y si gran parte de esos malestares no fueran inevitables, sino resultado de hábitos acumulados por décadas? A veces el cuerpo no necesita otra medicina, solo necesita que cambiemos la hora de la cena, la hora del descanso, la hora del agua, incluso la hora del pensamiento, porque lo que piensas justo antes de dormir también se queda en tus piernas. Hay noches en que recuerdo una tristeza antigua y como por arte de magia, siento que mis pantorrillas se endurecen. Y hay noches en que repaso una bendición, un recuerdo tierno, y siento que todo en mí se afloja. Por eso también empecé a escribir una pequeña oración antes de dormir. Nada religioso, solo una línea. Algo así como, gracias por este día, gracias por mis piernas, gracias por estar viva. Y lo escribo en un cuadernito que guardo junto a la cama. Esas palabras simples me dan una sensación de cierre, como si el cuerpo dijera, está bien, puedes apagarte por hoy. Y así, con una cena ligera, una caminata lenta, una frase de gratitud y un vaso de agua tibia, entro al sueño como quien entra a ficar a un cuarto ordenado. Los calambres ya no me asustan, ya no me sorprenden, porque he aprendido a no darles espacio. Y si alguna vez vuelven, los escucho, les pregunto, ¿qué me estás queriendo decir esta vez? A veces la respuesta está en un alimento olvidado, a veces en un enojo guardado y a veces simplemente en un horario que descuidé, porque el cuerpo mayor es como un niño pequeño, necesita rutina y cuando se la das, deja de llorar. A esta edad he aprendido que el cuerpo no solo es hueso y músculo, es memoria, es historia. Todo lo que has sentido, vivido, amado o temido, también vive en tu cuerpo. Por eso cuando una pierna se sacude en mitad de la noche, no siempre es solo un problema físico.
A veces es un viejo miedo que no soltaste, una tristeza que se te quedó en la piel, una preocupación que no dijiste en voz alta, pero el cuerpo, con toda su carga, sigue aquí, sigue acompañándote, sigue intentando protegerte, avisarte, ayudarte, y en medio de todo eso aparecen estos pequeños aliados, un plátano que te da potasio, un vaso de agua de coco que te devuelve minerales, una cucharada de semillas de calabaza que te ofrece magnesio y descanso. No son milagros, no son soluciones inmediatas, pero sí son caminos, caminos hacia el descanso, hacia el alivio, hacia una relación más amable contigo mismo. Porque te lo digo con toda la dulzura que cabe en mi voz. Tú no estás aquí para vivir las noches con miedo. Tus piernas, tus pies, tu espalda han sido tus compañeras fieles, han llevado el peso de tu vida. Merecen paz, y tú también. Cuando entendí eso, algo dentro de mí cambió. Dejé de hablarle al cuerpo como si fuera un enemigo, y empecé a hablarle como a un amigo cansado, uno que necesita ternura, no exigencia. A veces, mientras masajeo mis piernas antes de dormir, les digo bajito: gracias por sostenerme hoy. Perdón si no te di lo que necesitabas. Mañana lo haré mejor. Y duermo con esa intención. El calambre, cuando llega, ya no es enemigo, es recordatorio. Me dice: ¿te olvidaste de tu agua de coco? ¿Cenaste muy tarde? ¿Guardaste una rabia sin soltarla? Y yo, que ya he vivido muchas décadas, no me enojo. Le agradezco el mensaje, hago mis ajustes y sigo, porque eso también es sabiduría. Saber que nunca es tarde para corregir y que mientras respires todavía puedes aprender a vivir con más ligereza. Tal vez tú que me escuchas llevas años con estos calambres. Tal vez ya probaste remedios, ejercicios, pastillas y aún sigues buscando. Si es así, no te desesperes, no estás roto. Estás en transición y a veces lo único que necesitas es empezar de nuevo con algo pequeño. Una fruta, un sorbo de agua, una semilla, un silencio antes de dormir. Todo eso tiene más poder del que parece. Cuando las piernas descansan, también descansa el corazón. Y cuando el cuerpo siente que es amado, empieza a repararse, aunque tengas 60, 70, 80 o 97 como yo. Quiero que sepas esto antes de que termine nuestra charla de hoy. No estás solo. Lo que te pasa, me ha pasado. Lo que sientes, lo he sentido. Y si algo de lo que compartí puede ayudarte a dormir mejor esta noche, entonces ya valió la pena que estés aquí. No necesitas hacer todo a la vez. Solo empieza por lo que puedas. Elige uno de estos alimentos y hazlo parte de tu rutina. Observa tu cuerpo como quien cuida una planta, con paciencia, con ternura, con constancia. Y verás cómo poco a poco tus noches se vuelven más suaves. Cómo el miedo al calambre se vuelve un recuerdo. Cómo tu cuerpo se siente menos solo. Y tú, más en paz. Hoy me despido con gratitud. Por escucharme. Por estar aquí. Si algo de lo que dije te tocó el corazón, me encantaría que lo compartas. O simplemente escribe gracias en los comentarios. Esa palabra tiene más poder del que imaginas. Y si quieres seguir caminando conmigo por este camino de salud, calma y conciencia, suscríbete, porque tengo tanto más que contarte. Y recuerda esto, mi querido amigo o amiga, el cuerpo envejece, sí, pero la ternura nunca caduca. Y todavía estás a tiempo de ofrecerle al tuyo un descanso verdadero. Hasta la próxima, y que tus piernas se queden quietas como una promesa cumplida.